Seguía a mi marido hasta el spa VIP que reservó para su amante. Y cuando llegué, no había nadie. Pero sucedió algo en el espejo. Elena siguió a su esposo hasta un spa de lujo, decidida a descubrir la traición que llevaba semanas sospechando. Lo vio entrar solo, y tomó la decisión. Lo confrontaría ahí mismo. Al abrir la puerta de la suite, no había nadie. Todo estaba intacto, perfumado, perfecto. Y justo cuando pensó que tal vez se había equivocado, el espejo mostró algo imposible. Un reflejo que no era suyo, un objeto que nunca usó, y un secreto que jamás imaginó. ¿Fue realmente traición, o algo mucho más profundo? ¿Quieres saber lo que ocurrió? Mira hasta el final, y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Dinos desde dónde nos estás viendo en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Era uno de esos días en los que el silencio pesa más que las palabras. La rutina corría como siempre en casa de Elena, la cafetera soltando vapor, el reloj marcando las 7:10, y el noticiero matutino llenando el aire con tragedias impersonales. Iván, impecable como de costumbre, le dio un beso en la frente antes de salir. Pero ese día, algo la estremeció. No fue el beso, frío, casi protocolar, sino el perfume. No era el habitual aroma amaderado de su loción. No, era dulce, envolvente, un poco frutal, con un toque atrevido, desconocido, y no precisamente barato. Era el tipo de fragancia que deja rastro, que se adhiere como una promesa. Elena se quedó inmóvil por unos segundos, como si su nariz la hubiese traicionado. ¿Sería una nueva colonia? ¿Un cambio de marca? Pero Iván nunca cambiaba nada sin avisarle antes. Ese hombre vivía en la previsibilidad. Fue entonces cuando una sensación le recorrió la espalda, no fría, sino ardiente, de esas que avisan sin palabras. Algo no está bien. Intentó sacudirse la idea, enfocarse en sus pendientes, seguir su día como siempre. Pero la duda había sido sembrada. Y la duda, cuando se riega con recuerdos, crece con una fuerza casi invencible. El almuerzo lo pasó revisando mentalmente pequeños gestos que antes le parecían irrelevantes. Los mensajes que él recibía y respondía con una sonrisa que ya no le pertenecía, las reuniones que se alargaban más de lo normal, y aquella risa baja cuando hablaba por teléfono en el balcón. Pequeños detalles que juntos formaban un rompecabezas inquietante. Y de repente, lo entendió. No era celos, era intuición. Esa alarma silenciosa que se activa cuando una mujer se siente desplazada de su propio lugar. Pero el verdadero golpe vino horas después. Iván había salido a una supuesta reunión de negocios. Dejó el celular en la mesa, desbloqueado. Elena, de pie frente al dispositivo, sintió que una puerta se abría ante ella. Dudó. No quería ser esa mujer que revisa el teléfono de su marido. Pero tampoco quería seguir siendo la tonta de la historia. Tomó el celular, tragando saliva, y lo revisó. Bastaron segundos para encontrar la notificación. Reserva confirmada, Spa del Alma. Paquete experiencia inolvidable para 2. La fecha era el próximo sábado. El horario, exacto. El lugar, lujoso. No supo si llorar, gritar o reír con ironía. Un spa, una experiencia inolvidable, con otra, porque no había dudas. La reserva era para 2. Y ella no había sido invitada. Cerró el celular, lo dejó donde estaba y subió a su habitación. Se miró al espejo, largo rato. No había rabia aún, solo un dolor sordo, el de la traición silenciosa. Esa que se gesta en los detalles y se confirma en el reflejo de la soledad. ¿Quién era esa mujer que lo acompañaría? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Los días siguientes, Iván se mostró más atento. Pequeños gestos de cariño, como si presintiera que había cruzado una línea invisible. Pero Elena ya no estaba en la superficie. Había descendido a esa zona profunda donde se tejen las decisiones que cambian vidas. Ella no dijo nada, no preguntó, no lo enfrentó, solo esperó. El sábado llegó, y con él, la determinación. Iba a seguirlo, no con escándalos, no con rabia, con estrategia, como quien quiere ver hasta el final antes de decidir qué hacer con las piezas rotas. Eligió un conjunto sobrio. Se recogió el cabello, pintó sus labios con un tono suave, y cuando Iván salió de casa, ella salió también, a distancia, sin ser vista. Lo siguió por calles conocidas y otras que nunca había recorrido. Lo observó entrar en el Spa del Alma, con la seguridad de quien repite un ritual. Esperó cerca, disimulando su presencia. 20 minutos después,
Ingresó con una excusa ensayada. Dijo que su esposo la había sorprendido con una reserva, pero olvidó el nombre de la suite. La recepcionista, joven e ingenua, le permitió pasar tras revisar el sistema. La suite estaba impecable. Luces cálidas, aroma a vainilla y flores blancas. Todo era acogedor y sensual. Pero no había nadie. Ni Iván, ni otra mujer. Solo ella. Y un silencio casi teatral, como si el spa entero supiera que estaba allí para descubrir una verdad. Recorrió la habitación lentamente, sus tacones apenas tocando el suelo de madera. Y entonces lo vio. El espejo, alto, imponente, perfectamente limpio. Se acercó y se miró. Por un segundo, su corazón se detuvo, porque en el reflejo, Elena llevaba puesto un collar que no tenía en el cuello. Parpadeó. Tocó su pecho. Nada, solo su piel desnuda. Volvió a mirar el espejo. El collar seguía ahí, colgado, resplandeciente, como si formara parte de su cuerpo. Era hermoso, delicado, con un brillo de zafiro. Nunca lo había visto. ¿O sí? Una imagen vaga le vino a la mente. Un recuerdo borroso, una conversación con Iván años atrás. En nuestro 5º aniversario, te regalaré algo único, algo solo tuyo. Pero nunca hubo regalo. Nunca hubo collar. Entonces, ¿por qué lo veía ahora? Elena retrocedió, confundida. Se acercó de nuevo. Nada cambiaba. El reflejo era claro. Ella, su rostro, su vestido y el collar. Salió de la suite con el pecho apretado, fingiendo calma. En casa, revisó sus joyas. Ninguna coincidía. Luego buscó en álbumes, en videos del aniversario. Allí estaba Iván, prometiéndole el regalo que nunca llegó. ¿Por qué? ¿A quién se lo dio? Entonces, y, sobre todo, ¿por qué ese reflejo? Esa noche, mientras Iván dormía al lado, Elena quedó despierta mirando el techo. Algo había cambiado. Ya no era solo una sospecha. Era una intuición confirmada por un espejo. Y un collar que no le pertenecía, pero que había sido suyo alguna vez. Tal vez no en realidad, pero sí en promesa. Y cuando una promesa se rompe, no se rompe sola. Se lleva consigo todo lo que alguna vez fue amor. Elena despertó temprano, con la imagen del espejo aún grabada en su mente. Durante años creyó conocer a Iván como a la palma de su mano. Pero ahora, cada gesto de él se le hacía extranjero. Preparó el desayuno en silencio, con la mirada perdida y la mente haciendo un inventario de cada promesa incumplida. Al mirarse en el espejo del baño, se detuvo. No había collar, pero su reflejo ya no era el mismo. Ya no era esa mujer segura de su lugar en el mundo. Era otra, una versión de sí misma que había empezado a ver la verdad sin filtros. Y esa verdad, aunque confusa, dolía. Un espejo no miente, ¿o sí? ¿Y si aquello que había visto era más que una ilusión? ¿Y si era la imagen de una verdad no dicha? Después del café, con el corazón encogido y una inquietud que no le cabía en el pecho, buscó entre sus cosas. Abrió cada cajón, cada caja de recuerdos, cada joyero. Sabía que no tenía ese collar. Nunca lo había tenido, pero por algún motivo no podía dejar de buscarlo. Como si su ausencia física lo hiciera más real aún. Rebuscó incluso entre regalos antiguos que Iván le había hecho. Un reloj, una pulsera, una bufanda carísima. Pero el collar de zafiros, el que llevaba en el reflejo, no estaba. Ni rastro, ni una caja, ni una etiqueta. Nada. Entonces se dirigió al ordenador y comenzó a buscar entre las fotos del pasado. Cumpleaños, viajes, aniversarios. Y ahí, casi al final, el video de su boda. Le dio play. El sonido era bajo, pero lo recordaba todo como si hubiera sido ayer. Iván tomándola de la mano, mirándola con amor, y diciendo, en nuestro 5º aniversario te regalaré algo tan especial que no habrá otro igual. Y ella riendo, emocionada. Avanzó el video. Luego aparecía su primer baile. Después, nada más. Esa promesa quedó flotando en el aire, congelada en una imagen. Porque habían pasado 10 años, y el regalo nunca llegó. Nunca preguntó por él. Porque confiaba. Porque en su mundo, una promesa dicha era una promesa sagrada. Pero ahora, empezaba a cuestionarlo todo. ¿A quién se lo había dado? ¿Quién era esa otra mujer en el reflejo? La idea se volvía cada vez más insoportable. La traición dolía, sí, pero lo que más la desgarraba era la posibilidad de haber sido sustituida por completo. No solo en la cama, no solo en las mentiras, sino en los gestos más íntimos,
Un perfume, un regalo prometido, una caricia. Elena sintió una rabia fina, hiriente, como una astilla clavada bajo la piel. Y entonces tomó una decisión: confrontaría a Iván. Pero lo haría a su manera, sin llorar, sin rogar. Solo necesitaba una respuesta. Al llegar la noche, lo esperó en el sillón. Cruzó las piernas con calma, encendió una lámpara y se armó de valor. Iván entró sonriente, como si nada. «¿Qué pasa?», preguntó él, quitándose la chaqueta. «¿Recuerdas que me prometiste un regalo especial en nuestro 5º aniversario?», dijo ella, sin titubeos. Iván parpadeó, confundido, pero solo por un segundo. «Ah, sí, claro, el collar», pero estaba agotado. Nunca más volví a verlo. Elena clavó sus ojos en los de él, esperando algo más. Alguna señal, alguna grieta, pero su voz sonaba firme, aunque sus ojos evitaban los de ella. ¿Qué tipo de collar era? No lo sé. Algo con zafiros, creo. No lo recuerdo bien. Qué curioso, porque yo sí. El silencio se hizo denso. Iván carraspeó. Cambió de tema, como siempre hacía cuando no quería profundizar. Y Elena lo dejó pasar, al menos por fuera, porque por dentro, su alma ya no estaba en modo espera. Había activado su instinto de supervivencia. Esa habilidad emocional que solo surge cuando una mujer está siendo apagada en su propia casa. No gritó, no exigió, porque ya no se trataba de obtener respuestas. Se trataba de abrir los ojos y ver todo lo que no quiso ver antes. Porque el amor, cuando es verdadero, construye, pero cuando se vuelve costumbre, disfraza las grietas con promesas rotas. Esa noche, Elena se acostó al lado de Iván como si nada hubiese pasado. Pero en su cabeza, el eco de su voz seguía repitiendo: estaba agotado. ¿Cuántas veces se puede agotar una mentira sin que se derrumbe? Empezó a sospechar que ese collar no estaba en ninguna tienda, que tal vez el regalo sí fue comprado, pero entregado a otra. Y no podía evitar preguntarse cómo luciría ella con él. ¿Lo habría lucido con orgullo? ¿Habría escuchado las mismas palabras? ¿Habría recibido las mismas promesas recicladas? La sospecha ya no era una nube, era una tormenta emocional. El reflejo en el espejo ya no era una imagen, era una advertencia, una grieta en la máscara. Y ahora que lo había visto, no podía ignorarlo. Pero aún no sabía qué camino seguir. Porque cuando una mujer comienza a atar cabos, no hay marcha atrás. Elena no buscaba escándalo, buscaba dignidad. No buscaba venganza aún, buscaba respuestas. Pero pronto entendería que, a veces, las respuestas duelen más que las mentiras. Desde ese día, Elena comenzó a observarlo con otros ojos. Cada gesto, cada llamada, cada palabra tenía otro peso, como si su relación se hubiera vuelto un campo minado emocional. Empezó a sentir que la traición no estaba solo en lo que él hacía a escondidas. Estaba también en su silencio, en su falta de coraje, en el abandono emocional disfrazado de rutina. Y en cada mirada esquiva, en cada excusa liviana, ella confirmaba lo que ya sabía. Algo muy profundo se había roto entre ellos. El superador, muchas veces, no es el que grita más fuerte ni el que abandona primero. Es el que permanece en pie cuando todo dentro de él se cae a pedazos. Y eso era Elena ahora, una mujer rota por dentro, pero firme por fuera. Sabía que su historia estaba cambiando, que la línea entre el amor y la decepción se había desdibujado. Pero todavía había piezas de rompecabezas que no entendía, y no descansaría hasta encontrarlas. Porque si algo había aprendido de ese reflejo, era que toda verdad, tarde o temprano, se manifiesta. Aunque duela, Elena despertó con una idea fija: dejar de ser espectadora de su propia historia. Ya no bastaba con mirar en silencio o esperar explicaciones que nunca llegaban. Había una forma de saber la verdad, y estaba al alcance de sus manos. Iván, como siempre, había dejado el sobre de sus estados bancarios en el escritorio. No lo hacía por confianza, sino por descuido. Nunca imaginó que ella pudiera interesarse por esos detalles. Pero esa mañana, Elena cruzó el límite. Revisó línea por línea, hasta que encontró lo que buscaba: una compra en una joyería exclusiva del centro, fechada más de un año atrás. Era demasiado dinero para un simple capricho, y ella, al menos, jamás lo recibió. El corazón le dio un vuelco. Ese collar existía, y ahora tenía un lugar para empezar. Horas más tarde, entró en la joyería con la elegancia que la caracterizaba. No hizo escándalo,
No dio nombres. Solo describió la joya. Zafiros, delicado, dije plateado. La vendedora la miró con una sonrisa de reconocimiento. Ah, sí. Claro. Ese fue un pedido muy especial. Un diseño personalizado. Fue para la señorita Sofía, ¿verdad? Elena tragó en seco. El mundo se le volvió ruido blanco. Asintió con una sonrisa helada. Sí, exacto. Para Sofía. La vendedora, sin sospechar nada, buscó en el sistema y dijo: aquí está. Iván F. González. ¿Desea ver el modelo otra vez? Elena negó con la cabeza. Ya lo había visto. En el espejo. En su pesadilla. Salió de la joyería con paso firme. Pero por dentro, su alma se tambaleaba. El nombre retumbaba en su mente como un eco sin fin. Sofía. ¿Quién era ella? ¿Qué lugar ocupaba? ¿Desde cuándo? Respiró hondo, intentando no desmoronarse en plena calle. En otra época, habría llamado a su mejor amiga, llorado en el hombro de su madre, buscado refugio. Pero ahora se sentía sola. No porque no tuviera a quien recurrir, sino porque nadie podía entender lo que estaba viviendo. Cuando una mujer descubre que ha sido desplazada, sustituida en secreto, el mundo se desordena de una forma distinta. No es solo la traición física, es la simbólica. Es el hecho de que ese regalo que debía ser suyo, esa promesa que alimentó su amor, fue entregado a otra. Esa noche no durmió. En lugar de eso, creó una cuenta falsa en redes sociales y comenzó a buscar. Es impresionante lo que se puede encontrar cuando una mujer se decide a escarbar. Bastó con poner Sofía y el apellido que leyó en la joyería. Y ahí estaba. La encontró. Joven, vibrante, con una sonrisa perfecta. Cada foto un golpe. Cada publicación una puñalada. Pero lo peor fue una imagen tomada frente a un espejo. El collar colgaba sobre su pecho. El mismo que vio en el reflejo. El mismo que Iván le había prometido y nunca entregó. La leyenda de la foto decía: no sé si esto es amor, pero se siente como un premio. Elena apretó el puño. Lo que antes era tristeza, ahora empezaba a convertirse en fuego. Pasó horas revisando cada rincón del perfil. Las ubicaciones, las fechas, los comentarios. Todo coincidía con momentos en que Iván supuestamente estaba de viaje o trabajando hasta tarde. La línea del tiempo encajaba con una precisión casi cruel. Elena no solo confirmaba la infidelidad, confirmaba el desdén. La frialdad de un hombre que había sido capaz de vivir dos vidas paralelas, con la calma de quien cree que jamás será descubierto. Y sin embargo, ahí estaba ella, frente a la evidencia, sin necesidad de detectives, sin persecuciones. Solo ella y la verdad, desnuda, punzante, como una daga clavada con elegancia. Imprimió una de las fotos. La colocó sobre la mesa. En el fondo de la imagen, apenas visible, se distinguía un ventanal con cortinas color marfil. La misma decoración del spa, el mismo espejo, el mismo escenario. Era un déjà vu convertido en prueba irrefutable. Ahora todo cuadraba. La reserva del spa, el collar, el reflejo. No había sido un error. No había sido imaginación. Era su inconsciente gritándole lo que su corazón se negaba a aceptar. Iván había usado ese lugar más de una vez. Para verse con Sofía. Para regalarle lo que prometió a su esposa. Para construir una ilusión paralela, de la que Elena no formaba parte. Iván llegó esa noche más cariñoso de lo normal. Trajo flores. Cocinó. Encendió velas. Pero Elena ya no podía disimular. Su mirada estaba ausente. Su cuerpo, presente por costumbre. Él notó algo. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy cansada, respondió ella, sin emoción. No tenía fuerzas para enfrentar una mentira más. El desgaste no era físico, era emocional. Esa clase de agotamiento que te quiebra sin dejar marcas visibles. Y aunque Iván intentó abrazarla, besarla, reconectarse, ella se retiró a dormir antes que él. Y por primera vez en años, cerró la puerta con llave desde dentro. La mañana siguiente, Iván se fue temprano. Tenía una reunión, dijo. Elena se quedó sola con la fotografía impresa entre las manos. Acarició con la yema de los dedos el rostro de esa mujer que ahora era mucho más que una amante. Era el símbolo de su decepción. El punto de inflexión entre lo que fue su matrimonio y lo que ahora era una farsa. Quiso odiarla, pero no pudo. Porque la culpa no era solo de Sofía. Era de Iván. Él era el que había cruzado todas las líneas. El que había cambiado un te amo por una experiencia inolvidable, con otra.
Se preguntó cuántas veces más habría mentido. Cuántas más habría usado ese spa como escondite. La traición tiene múltiples formas. No siempre llega en forma de beso robado o noche de hotel. A veces, llega como un regalo entregado a la persona equivocada. Un collar, un reflejo, una promesa rota. Y en ese gesto aparentemente inocente, se esconde todo el desprecio. Porque cuando alguien entrega a otro lo que juró guardar solo para ti, el amor se convierte en un disfraz. Elena ahora lo sabía. Y con cada descubrimiento, su corazón se hacía más fuerte. Ya no buscaba salvar nada. Buscaba recuperar lo que aún le pertenecía, su dignidad. Ese día, decidió que tenía que ver ese lugar con sus propios ojos. No bastaba con imágenes o recuerdos. Tenía que estar allí, caminar por ese espacio, respirar ese aire, tocar ese espejo. Así que hizo una reserva en el mismo spa, bajo un nombre falso. Fingió ser otra mujer, otra versión de sí misma, una que ya no temía la verdad. Al colgar el teléfono, sintió algo que no había sentido en semanas: poder. Porque una mujer engañada, cuando se levanta, se vuelve imparable. Y en su mirada, ya no había rastro de derrota. Solo una calma peligrosa. La calma de quien planea algo grande. Y así, mientras caía la noche, Elena preparaba su bolso con una meticulosidad casi ritual. No sabía qué encontraría exactamente en ese lugar. Pero algo dentro de ella le decía que ya no era la misma. Que su historia no terminaría como tantas otras. Que no sería la esposa silenciosa. Que no permitiría que la traición la definiera. Porque en su pecho, donde antes habitaba la herida, ahora empezaba a crecer una decisión. No iba a llorar por lo perdido. Iba a luchar por lo que merecía. Aunque eso implicara quemarlo todo para renacer desde las cenizas. Elena llegó al spa del alma un viernes por la tarde. Había reservado la misma suite bajo el nombre de una clienta ficticia que inventó, Mariana S. Torres. Nadie sospechó nada. Su porte impecable, su voz firme y su actitud segura desarmaron a la recepcionista, que la recibió con una sonrisa complaciente. «Bienvenida, señora Torres. La suite 6 está lista para usted», anunció. Elena respiró hondo. Estaba a punto de entrar al escenario donde su mundo se había resquebrajado en silencio. Cruzó el pasillo alfombrado, sintiendo como sus tacones resonaban con una cadencia solemne, casi fúnebre. Cada paso era una declaración interna. «No vengo a llorar, vengo a comprender». Abrió la puerta despacio, como quien entra en terreno sagrado. La habitación era tal como la recordaba. Cálida, perfumada, con cortinas marfil que se movían suavemente al compás del aire acondicionado. Pero ahora no había confusión. No era una mujer herida en busca de explicaciones. Era una mujer que iba a armar el rompecabezas con sus propias manos. Se sentó en el borde de la cama, dejó el bolso a un lado y comenzó a observar. Todo estaba perfectamente limpio, casi demasiado limpio, como si alguien hubiese querido borrar toda huella de lo vivido allí. Pero la verdad, como el polvo, siempre deja rastro. Se levantó y comenzó a buscar. Abrió cajones, miró detrás del espejo, debajo de las sillas. Y entonces, en la alfombra, algo brilló. Era un pendiente pequeño, dorado, con una piedra rosa incrustada. No era suyo, nunca lo había visto. Y por el diseño, era evidente que no pertenecía a alguien de su edad. Era joven, moderno, atrevido. Elena lo sostuvo entre los dedos y sintió un escalofrío. ¿Lo habría perdido Sofía? O tal vez, otra más. Guardó la pieza en su bolso sin decir nada. Continuó buscando. En el baño, encontró restos imperceptibles de maquillaje en el mármol. Un tono rojo encendido, diferente al que ella solía usar. Alguien había estado ahí. Alguien que quiso borrar su presencia. Pero no fue suficiente. El espejo la observaba desde su lugar, como un testigo mudo. Elena se acercó. Lo tocó. Frío, inmóvil. Lo miró largo rato. Y de pronto, hizo algo casi instintivo. Abrió el grifo de agua caliente del lavabo. El vapor comenzó a llenar la habitación. Lentamente, como si la verdad se escribiera con aliento contenido, una frase apareció en el cristal empañado. No todos los reflejos mienten. Elena retrocedió un paso. Se quedó helada. No era su imaginación. No era una coincidencia. Alguien lo había escrito. Y ese alguien sabía exactamente lo que hacía. Sacó el celular y tomó una foto. Necesitaba pruebas. No para confrontar todavía, sino para no volverse loca. Porque cuando la traición se mezcla con lo inexplicable, la mente comienza a fallar.
Respiró hondo, buscando serenidad. No había nadie más en la habitación. Solo ella y ese espejo que parecía tener memoria propia. Las palabras seguían ahí, lentamente desvaneciéndose con el paso del aire, como si le susurraran, sigue buscando. Y así lo hizo. Recorrió la habitación con otra mirada. Miró detrás del respaldo de la cama, detrás de los cuadros, entre las rendijas del ropero. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño compartimento bajo el escritorio. Abrió la puerta oculta y encontró una caja de papel grueso, tipo archivo. Dentro había servilletas con manchas de labial, papeles arrugados y una nota. Elena la abrió con manos temblorosas. Era un mensaje garabateado con tinta azul. Él no va a dejarla. Nunca la va a dejar. No había firma, pero el trazo era femenino, desesperado. Las letras parecían correr sobre el papel, como si la escritora hubiese querido soltar algo que ya no podía contener. Elena cerró los ojos. Esa frase, tan simple, era la confirmación de que Sofía había estado ahí, de que también había esperado, de que también había sido engañada. La conexión fue inmediata. Ese lugar no era solo el nido del engaño, era un escenario de mentiras repetidas, un patrón, un ritual. Iván no solo había traicionado, había diseñado un teatro emocional, donde repetía la misma historia con distintas mujeres, el mismo lugar, las mismas promesas, las mismas mentiras envueltas en spa y zafiros. Elena sintió que se le revolvía el estómago. ¿Quién era Iván, en realidad? ¿Cuántas más habían pasado por ese espejo? La rabia empezó a tomar forma. Ya no era una herida abierta, era una determinación hirviendo. Se sentó de nuevo en la cama. Observó la habitación con ojos nuevos. Ya no era un espacio romántico, era una escena del crimen emocional. Allí no se había matado un cuerpo, pero sí muchas ilusiones, muchas versiones de ella, de la mujer que creyó en el amor, en la exclusividad, en los votos. Todo se había diluido en ese vapor traicionero. Guardó la nota en su bolso. Tomó una última foto de la habitación, y al salir, volvió a mirar el espejo. Esta vez, no dijo nada. Solo se miró, fuerte, serena, irreconocible. Y entonces, sin decirlo en voz alta, supo que algo grande estaba por venir. Mientras salía por el pasillo, cruzó con una empleada del spa que limpiaba la suite contigua. Por impulso, le mostró la foto del espejo empañado. ¿Sabe usted algo de esto?, preguntó. La mujer la miró un instante, sorprendida. Luego bajó la voz y respondió: yo solo limpio. Pero esa habitación siempre guarda secretos. A muchas mujeres las he visto entrar y salir llorando. Usted es la primera que sale erguida. Elena le agradeció sin palabras, y supo, en lo profundo, que acababa de entrar en otra etapa de su historia. No solo de descubrimiento, de reconstrucción. En el camino de regreso, no pensó en Iván, ni siquiera pensó en Sofía. Pensó en sí misma, en lo lejos que había llegado sin perder la cabeza, en lo que había aguantado, en todo lo que había creído. Era doloroso, sí, pero también emocionante, en un sentido extraño. Sentía que estaba despertando, como si algo dentro de ella, que había estado dormido durante años, por fin respirara. Tal vez era su dignidad, tal vez era su nueva versión, esa que no se conforma, esa que no deja preguntas sin responder, y que no teme mirar el pasado directo a los ojos. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de seguir investigando, o preferirías fingir que no viste nada para salvar tu matrimonio? Elena pasó el fin de semana entera frente a la pantalla del portátil, con los ojos rojos y el rostro serio. No se trataba de celos. No era la típica comparación enfermiza. Era investigación, instinto, supervivencia emocional. Había creado una cuenta falsa y ya tenía acceso al perfil privado de Sofía. Una vez dentro, todo se volvió más claro y más oscuro al mismo tiempo. Las publicaciones antiguas revelaban una rutina: fotos en hoteles, copas de vino, frases melancólicas, y una en particular que la heló. Al final, una siempre termina queriendo lo que no puede tener. El comentario tenía fecha del mismo mes en que Iván y Elena celebraron su aniversario de bodas. La superposición de las dos vidas era brutal. Lo más inquietante no fue la colección de frases, sino los silencios. El perfil llevaba días sin actividad. En los comentarios, varias amigas preguntaban por ella: ¿estás bien? ¿Dónde estás? ¿Volviste con ese tipo casado? Una en particular llamó la atención de Elena. Carla. Comentaba con frecuencia:
y con una familiaridad que solo las verdaderas amigas tienen. Elena no lo pensó 2 veces. Le envió un mensaje. Al principio, Carla no respondió. Luego, cuando lo hizo, fue directo. ¿Quién eres y por qué preguntas por Sofía? Elena dudó, pero decidió ser honesta, al menos en parte. Dijo que necesitaba hablar sobre alguien en común, y que no tenía malas intenciones. Carla aceptó encontrarse con ella en un café discreto. Elena llegó antes, nerviosa pero decidida. Llevaba una carpeta con capturas, fechas, pruebas. Carla llegó con gafas de sol grandes y una actitud defensiva. Se sentó sin saludar y fue directa. ¿Tú también estás metida con él? Elena negó con la cabeza. Yo soy su esposa. Un silencio denso se instaló entre las dos. Carla la miró de arriba abajo, como si tratara de decidir si sentir lástima, enojo o respeto. Finalmente, suspiró. Sabía que esto iba a pasar. Sofía se metió en algo que no supo manejar. Él la envolvió, como a todas. Pero ella creyó que sería distinta. Elena tragó saliva. ¿Estás diciendo que hay más? Carla bajó la mirada. No puedo asegurarlo, pero Iván tiene algo oscuro. No solo engaña, juega con la cabeza de las mujeres. A Sofía le prometió el cielo. Le dijo que dejaría todo por ella. Incluso habló de un apartamento juntos. ¿Y qué pasó? Lo de siempre. Mentiras, excusas. Y una noche, Sofía lo siguió. Volvió destruida. Me dijo que lo había visto con otra, que no podía confiar en lo que veía, que el espejo la había traicionado. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El espejo, otra vez ese elemento simbólico que parecía unir todas las piezas. ¿Te dijo algo más? Solo que necesitaba desaparecer un tiempo. Desconectar. Dejó el móvil. Cambió su número. Desde entonces, no sé nada. Pero tengo una grabación. Un mensaje que me dejó antes de irse. Nunca lo borré. Lo guardé, por si acaso. Carla sacó su teléfono, buscó en la memoria de voz y le tendió el aparato a Elena. La voz de Sofía era suave, pero dolida. Carla, estoy viendo cosas. En ese espejo. No puedo confiar ni en mí misma. Si algo me pasa, por favor, no dejes que lo controle todo. No dejes que me borre. Elena cerró los ojos. Aquellas palabras no eran solo un grito de ayuda. Eran un testimonio, una advertencia, un eco que ahora también atravesaba a ella. No sabía si Sofía había tenido un colapso emocional o si había descubierto algo que la mente no pudo sostener. Pero lo cierto era que había desaparecido. Y nadie preguntaba por ella, excepto esa amiga leal. Y ahora, su esposa legítima. Elena se sintió invadida por una mezcla de angustia y deber. No podía detenerse. Ya no era solo una cuestión personal. Era una cadena de engaños, manipulación y dolor. Carla le mostró una foto de Sofía. Una selfie tomada en el vestidor del spa. Mismo espejo, mismas cortinas. El mismo lugar. Detrás de ella, un hombre recortado. El rostro no se veía, pero Elena reconocía esos hombros, esa postura, esa chaqueta gris. ¿Él? Preguntó Carla. Elena asintió sin dudar. Sí, él. Ambas guardaron silencio unos segundos. ¿Qué piensas hacer? Preguntó Carla al fin. No lo sé. Aún no. Pero necesito saberlo todo. Todo. Entonces empieza por ti, respondió Carla, bajando la voz. Porque si no sabes quién eres después de lo que él te hizo, tampoco sabrás qué hacer con la verdad. Esa noche, Elena no habló con Iván. No fingió cercanía. Solo observó. Lo vio moverse por la casa como si nada ocurriera. Sonreír. Lavarse los dientes. Enviar mensajes. Vivir. Y sintió rabia. Pero también pena. Por ella. Por Sofía, por todas las mujeres que quizás habían pasado por la misma historia, una y otra vez, sin voz, sin justicia. El superador no es quien olvida primero, sino quien se atreve a mirar el dolor de frente y aún así decide avanzar. Y esa, ahora, era Elena, con el corazón partido, sí, pero con una brújula clara, encontrar toda la verdad, aunque eso significara mirar en los rincones más oscuros. Iván estaba cambiando. O al menos, eso quería aparentar. En los días siguientes, Elena notó un esfuerzo deliberado por parte de su marido por reconectar. Flores en la cocina al despertar. Mensajes durante el día con frases como estaba pensando en ti. Invitaciones a cenar, masajes espontáneos, detalles que antes escaseaban. Era como si él quisiera reparar algo.
pero no sabía que Elena ya había cruzado una frontera interna. Lo miraba desde lejos, con una mezcla de desconfianza y compasión. ¿Qué lo movía? ¿Culpa? ¿Temor? ¿Instinto de control? Lo cierto era que esas muestras de cariño llegaban tarde, y ella ya no era la misma mujer que solía rendirse ante ellas. Una noche, Iván le preparó su platillo favorito, lasagna de berenjenas. La mesa bien puesta, música de fondo, luces tenues. Un escenario romántico que, en otros tiempos, habría derretido a Elena. Pero ahora la envolvía a otra sensación, la de estar dentro de una obra de teatro sin guión. Mientras él hablaba de lo mucho que la amaba, de lo que quería reconquistarla, ella asentía sin comprometerse. Por dentro, analizaba cada palabra, cada pausa. Iván tenía encanto, eso nadie podía negarlo. Sabía decir las cosas justas en el momento exacto. Pero Elena ya no era la audiencia que él conocía. Había aprendido a leer entre líneas, a detectar las grietas en cada discurso. Sé que me he distanciado últimamente, dijo él, con los codos sobre la mesa, pero nunca ha sido por ti. Es el estrés, el trabajo, las presiones. Entiendo, respondió Elena, con voz serena. ¿Y eso incluye reservas para dos en spas de lujo? Iván parpadeó. No esperaba esa puñalada directa. ¿De qué hablas? Nada, solo, te escucho. Él desvió la mirada por un segundo. Luego volvió a sonreír, pero su sonrisa ya no era sólida. Algo en él se agrietaba cuando era confrontado sin gritos. Elena lo supo, su nueva estrategia era seducir. Recuperarla por la vía emocional, no por la lógica, porque la lógica ya no estaba de su lado. Los días pasaron entre caricias calculadas y gestos afectivos que ya no lograban conmoverla. Elena empezó a sentir que Iván actuaba como un vendedor de promesas. Uno de esos que tocan de puerta en puerta ofreciendo lo que ya nadie necesita. Las palabras te amo, que antes eran abrigo, ahora sonaban como estrategia. Y lo más irónico era que, en medio de su teatralidad, Iván parecía convencido de que estaba haciendo lo correcto. Como si un ramo de flores pudiera borrar años de silencios, engaños y dobles vidas. Como si la traición pudiera maquillarse con una cena bien presentada y un discurso bien ensayado. Fue entonces cuando Elena recordó una vieja conversación. Años atrás, en una reunión con amigos, alguien había preguntado, ¿qué es más imperdonable, una infidelidad física o una emocional? Y ella, con una copa en la mano, respondió, la emocional, porque ahí es donde entregas el alma. Ahora entendía esa frase con otra profundidad. Iván no solo había tenido una aventura, había compartido con otra mujer lo que prometió conservar para ella. Confidencias, sueños, regalos, planes, un futuro. Y eso no se recupera con una canción romántica ni con flores de supermercado. Una tarde, mientras Iván decía que viajaría a Monterrey por trabajo, Elena ya sabía que era mentira. Revisó los movimientos de su tarjeta y lo vio. Un hotel en la misma ciudad donde Sofía había vivido. Otra vez, todo coincidía. No lo confrontó. No lloró. Solo sintió que estaba viendo un patrón repetido hasta el cansancio. Y le pareció triste. Triste que un hombre con tanto poder haya elegido vivir atrapado en sus propias ficciones. Triste que pensara que el amor era un sistema de engaño disfrazado de esfuerzo. Triste que nunca haya tenido el valor de sostener una verdad completa. Esa noche, lo esperó despierta. Iván llegó con una sonrisa ensayada, una caja de bombones y un comentario sobre cuánto la había extrañado. Ella no respondió, solo lo miró con ojos neutros. ¿Pasa algo?, preguntó él, con ese tono que se usa para manipular sin levantar la voz. No, dijo ella. Solo estaba pensando en nosotros. Él se acercó, le acarició el cabello. Vamos a recuperar lo que teníamos. Lo prometo. Elena sonrió con dulzura, pero por dentro, su mente respondía, lo que teníamos ya no existe. Lo destruiste tú. En medio de ese falso regreso a la intimidad, Iván propuso algo inesperado, renovar los votos matrimoniales. Lo dijo una noche, con copa de vino en mano y voz temblorosa. Quiero que volvamos a empezar. Tú y yo, como antes. Elena lo miró largo rato. Había algo en sus ojos que parecía sincero, pero lo conocía demasiado bien. Sabía que cuando estaba acorralado, hacía lo imposible por recuperar terreno. Renovar votos, para él, era una jugada. Un acto público de redención que limpiaría su imagen, que lo reposicionaría como el esposo perfecto. Pero para ella, sería otra oportunidad. Una que él no sospechaba.
una que cambiaría todo. Y aceptó. Me parece una idea hermosa, le dijo, sin dudar. Iván sonrió aliviado. No entendía que acababa de darle la llave de su propio final. Al día siguiente, Elena comenzó su propio juego. Ya no era víctima, ni testigo. Era estratega. Y lo más poderoso de su nuevo rol era el control emocional. Ya no lloraba, ya no reclamaba, solo planificaba. Con cada palabra, con cada gesto, ella construía el escenario perfecto. Y en ese escenario, Iván se iba a presentar como el héroe, solo para descubrir que sería el villano frente a todos. Porque una mujer herida puede perdonar, pero una mujer que ha visto la verdad, jamás vuelve a cerrar los ojos. Y Elena había despertado para siempre. Elena no buscaba venganza inmediata, buscaba sentido, explicaciones que fueran más allá del te fallé. Quería entender qué tipo de hombre era Iván realmente, cómo se justificaba a sí mismo, qué mecanismo mental lo hacía dormir tranquilo mientras destruía, una por una, las almas que decían amarlo. Fue entonces cuando recordó a Silvia, la terapeuta de pareja que ellos habían visitado hacía algunos años. Una mujer de mirada cálida y voz pausada. No habían vuelto después de 3 sesiones. Iván dijo que no necesitaban hablar tanto, que ya lo tenían todo claro. Pero ahora, con el alma en ruinas, Elena sospechaba que aquella pausa no fue tan inocente. Llamó a la clínica y pidió una cita bajo su nombre. Silvia seguía ahí, mismo consultorio, mismos cuadros en las paredes, el mismo olor a eucalipto que parecía invitar a la calma. Cuando entró, la psicóloga la recibió con una sonrisa sorprendida, pero serena. Vaya, Elena, qué gusto verte. Pensé que no volverías jamás. Yo también lo pensé, respondió ella, sentándose. Pero la vida da giros. ¿Estás bien? Estoy despertando, y necesito saber algo. Silvia la observó con atención, profesional y humana al mismo tiempo. Dime, ¿Iván ha vuelto a verte, solo? Preguntó Elena, sin rodeos. La terapeuta no respondió enseguida. Desvió la mirada. Se acomodó el cabello detrás de la oreja. Esa información es sensible. Pero si lo mencionas tú, solo necesito entenderlo. No para juzgarlo, ni para usarlo en su contra. Para entender a qué me enfrenté todos estos años. Silvia asintió con delicadeza. Sí, vino hace unos meses. Varias veces. Siempre solo. ¿Y qué buscaba? Decía que necesitaba olvidar a alguien. Elena sintió un golpe seco en el pecho. ¿Mencionó un nombre? No. Pero no necesitaba hacerlo. Silvia bajó la voz. No estaba contando un chisme. Estaba describiendo un dolor que ella había presenciado de cerca. Iván parecía desesperado, obsesivo. Me hablaba de una mujer que lo rechazaba, que le había prometido cosas y luego lo había dejado en el vacío. Yo asumí que era un desliz, una aventura, pero su nivel de apego era perturbador. Hablaba de control, de culpa, de sentirse humillado. Era como si no soportara que alguien le dijera que no. ¿Y tú qué le dijiste? Que el amor no es una transacción, que las personas no se retienen. ¿Y cómo reaccionó? Me miró en silencio y no volvió. Elena sintió que todo encajaba. Iván no era solo un infiel, era un manipulador emocional, un hombre que no soportaba el rechazo, que construía relaciones como si fueran conquistas. Y cuando la conquista se resistía, la volvía obsesión. De pronto, todo lo vivido con él cobró otro sentido. Las veces que se victimizaba, las lágrimas que usaba para evitar discusiones, las promesas dichas en voz baja. Iván no buscaba amor, buscaba obediencia emocional, y cuando no la obtenía, actuaba como víctima del sistema. Esa revelación no le trajo paz a Elena, pero sí claridad. Y eso era más valioso que cualquier consuelo. Silvia la observaba con respeto. Tú no tienes la culpa de nada. Lo sé, respondió Elena, con voz baja. Pero tuve parte en el silencio. Todos lo tenemos cuando amamos. El error no fue amar. El error fue callarte tanto. Elena asintió. Había sido cómplice de su propia invisibilidad. Por amor, por costumbre, por miedo a romper lo construido. Pero ahora que lo sabía todo, no podía quedarse quieta. Se levantó, agradeció y salió del consultorio. En la calle, el aire le pareció más fresco. El mundo no había cambiado, pero ella sí. Y cuando una mujer cambia de piel, nadie puede obligarla a volver a la anterior. De regreso a casa, repasó cada palabra de la terapeuta. No sentía odio, sentía certeza.
y esa certeza la volvía invencible. Ahora tenía en sus manos otra pieza de rompecabezas. Iván no era una víctima de su impulsividad. Era el arquitecto meticuloso de su propio desastre emocional. Quiso jugar con fuego y ahora estaba rodeado de cenizas. Elena miró su reflejo en la ventana del tren. Ya no era la mujer que entró en ese consultorio pidiendo respuestas. Era una nueva versión de sí misma, más firme, más clara, más libre. Y aún quedaba mucho por descubrir. Elena había llegado a un punto en el que las piezas de rompecabezas ya no eran fragmentos dispersos, sino partes de una imagen dolorosamente nítida. Sin embargo, aún había un espacio en blanco, el spa. Ese lugar parecía ser más que un simple escenario de infidelidad. Se había vuelto un símbolo. Allí se gestaron las mentiras, las promesas recicladas, los espejos que reflejaban más que cuerpos, reflejaban verdades. Algo en ella necesitaba volver, pero esta vez, no como víctima, sino como espectadora lúcida. Decidió tomar una ruta distinta. Fingir ser periodista. Llamó al spa y se presentó como redactora de una revista de bienestar. Quería conocer las instalaciones para un artículo sobre experiencias premium en pareja. El gerente, encantado con la idea de promoción gratuita, la recibió personalmente. Era un hombre de unos 50 años, amable, con sonrisa de relaciones públicas y ojos cansados. Le ofreció un recorrido por las suites, las salas de masajes, las piscinas privadas. Elena fingía tomar notas, asentía, preguntaba sobre los aromas, las temperaturas, los beneficios de cada experiencia. Pero en su mente, lo único que le importaba era una habitación, la número 6, la misma donde lo había visto todo por primera vez. ¿Y esa suite?, preguntó, fingiendo curiosidad casual. Ah, la número 6, muy solicitada. Pero también, particular, respondió el gerente, bajando la voz. ¿Particular cómo?, insistió ella, sin perder la sonrisa. Digamos que muchas clientas han reportado cosas extrañas. Sensaciones, emociones, incluso visiones. Claro, no decimos nada oficialmente. No queremos alimentar rumores. Pero hay algo en ese espejo. Elena tragó saliva. ¿Y no han revisado cámaras? ¿Protocolos de seguridad? Sí, claro. Pero nada sale. Todo parece normal. Lo que pasa dentro, eso no lo graban las cámaras. Y entonces ella supo. Debía ver por sí misma. Con una mezcla de astucia y encanto, pidió acceso a las grabaciones internas de los días anteriores. Dijo que necesitaba referencias visuales para su reportaje. El gerente dudó al principio, pero Elena jugó su mejor carta, la mezcla de elegancia, seriedad y un toque de presión sutil. Finalmente, accedió. Le mostraron una sala con un sistema básico de vigilancia. No había grabaciones de audio, solo video. Pero bastaba. Avanzó por las fechas, por los minutos, por las imágenes borrosas. Y entonces lo vio. Iván, llegando solo, con paso decidido. El reloj marcaba la hora exacta que figuraba en la confirmación de la reserva. Elena se inclinó hacia la pantalla. Iván saludaba con cortesía al recepcionista. Luego, entraba a la suite. Solo, sin nadie más. Esperó. Pasaron 5, 10, 15 minutos. No apareció ninguna mujer. En la imagen, Iván caminaba de un lado a otro dentro de la habitación. Parecía inquieto. Revisaba su celular. Hablaba con alguien. Pero no había nadie más allí. Gesticulaba, subía el tono. Se acercó al espejo. Y ahí ocurrió. Se detuvo frente a su reflejo. Lo miró fijamente. Movió los labios. La cámara no captaba el sonido, pero era evidente que hablaba con su propia imagen. O con alguien que solo él podía ver. De pronto, golpeó el marco con la palma abierta. Luego dijo algo que hizo a Elena retroceder sin aliento. Desaparece de una vez de mi vida. Una frase cargada de rabia. Una frase dirigida a Sofía, a Elena, a sí mismo. El gerente carraspeó incómodo. ¿Todo bien? Elena apenas asintió. No podía apartar la vista del monitor. Iván se quedó varios minutos mirando el espejo. Luego, de forma repentina, se giró, tomó su chaqueta y se marchó con una expresión de derrota. El video terminaba ahí. Ninguna amante, ninguna compañía, solo él, con su reflejo. Y entonces, la duda se transformó en certeza. Iván tenía un vínculo enfermizo con ese lugar. No solo era un espacio de encuentro, era un escenario psicológico.
Allí no solo jugaba con otras mujeres, jugaba con sus fantasmas, con sus traumas, con sus delirios. Y eso era más perturbador que cualquier infidelidad. En el taxi de regreso, Elena sintió que la realidad se deformaba un poco. ¿Con quién hablaba Iván en ese espejo? ¿Con Sofía? ¿Con una versión de sí mismo? ¿Con la culpa? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero algo más profundo crecía dentro de ella. Una intuición poderosa de que Sofía había descubierto lo mismo, y por eso había huido. Y si no había huido, entonces alguien la había hecho desaparecer emocionalmente. El superador en ella seguía creciendo. No era una venganza lo que buscaba. Era rescatar su historia del olvido. Darle voz a lo que otros quisieron silenciar. Y, sobre todo, liberarse del peso de un amor envenenado. Cuando llegó a casa, Iván ya dormía. Elena se sentó a su lado, lo observó por largos minutos. En su rostro, la serenidad de quien no sospecha que está a punto de perderlo todo. Quiso sentir lástima, pero no pudo. Solo sintió distancia, como si lo viera a través de un vidrio grueso. Intocable, inaccesible, ajeno. Se levantó con cuidado y fue al espejo de su habitación. Se observó, y por primera vez, no se buscaba a sí misma. Buscaba a la mujer que Sofía describió en su mensaje, aquella que duda de su reflejo. Y en ese instante, entendió que todo lo que había sentido no era locura. Era verdad, la verdad más peligrosa, la que se ve, pero nadie cree. En su interior, algo se cerró. No con dolor, sino con claridad. No necesitaba más pruebas. Las tenía todas. Ahora, la pregunta era qué haría con ellas. El juego de Iván se estaba terminando. Y ella, sin que lo supiera, ya había escrito el acto final. Solo faltaba el escenario. Y la audiencia adecuada. Pronto, muy pronto, todos lo sabrían. ¿Y tú? Iván es solo un infiel. O también un hombre perturbado y peligroso. Elena despertó con la mente en llamas. Después de lo que había visto en el video del spa, ya no podía quedarse quieta. Tenía que ir más allá. Y esta vez, en lugar de mirar afuera, decidió mirar hacia adentro. Revisar cada rincón de su casa, cada recuerdo, cada espacio que durante años compartió con Iván sin cuestionarlo. El matrimonio, pensó, es como una casa. Puedes habitarlo por décadas sin darte cuenta de lo que hay detrás de las paredes. Empezó por su propio closet, luego por los cajones del estudio, y finalmente abrió el armario del pasillo, aquel que Iván siempre decía que estaba lleno de papeles viejos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo la llamaba desde ese lugar. En la parte más alta, casi fuera de su alcance, encontró una caja de cartón cerrada con cinta adhesiva. No tenía nombre, ni etiquetas. Nada. La bajó con cuidado, como si contuviera algo frágil. La colocó sobre la mesa y, con manos temblorosas, comenzó a abrirla. Dentro había documentos antiguos, sobres abiertos, algunas libretas, y en el fondo, un sobre grueso, sellado. Estaba dirigido a IFF. Las iniciales de Iván. Lo reconoció de inmediato. Y en la esquina inferior, una caligrafía pequeña y curva, Sofía. El estómago se le encogió. Respiró profundo. Abrió el sobre. Había varias cartas, algunas con fechas, otras solo con frases inconexas. Pero todas estaban escritas con el mismo pulso, el de una mujer enamorada y desesperada. La primera carta la dejó sin aliento. Dijiste que no la amabas, que ella era parte del pasado, pero cada vez que te vas, siento que sigo siendo un secreto, una sombra. No quiero ser más tu escondite. Quiero ser tu hogar. Elena se llevó la mano al pecho. No era solo traición. Era teatro. Iván no solo había engañado. Había construido mundos paralelos con la misma precisión con la que firmaba contratos. Las siguientes cartas revelaban más. Hoy me prometiste que la dejarías. Dijiste que solo necesitabas tiempo. Pero tu tiempo siempre es una excusa para no moverte. En cada línea, Sofía se deshacía. Y Elena, al leerla, también. Era como ver su propia historia desde otro espejo. Había una en particular, más arrugada, como si hubiese sido escrita con rabia. Hoy me senté frente al espejo, el mismo donde me dijiste que veías un futuro conmigo. Y lo que vi fue a mí misma, rota. Ya no confío en lo que dices, ni en lo que veo. Y lo peor, es que empiezo a no confiar en mí. Elena no podía seguir leyendo sin sentir un nudo en la garganta. Sofía no había sido solo la otra. Había sido, en muchos aspectos, una versión de ella misma.
Una mujer que amó, que esperó, que creyó, y que fue destruida por el mismo hombre que prometía protegerla. El juego de Iván había sido mucho más profundo de lo que jamás imaginó. En el fondo del sobre, había una carta rasgada. Solo tenía la mitad de la hoja, pero lo que quedaba era escalofriante. Por si algún día ella lo descubre, dejaré algo grabado, algo que la lleve hasta la verdad. No quiero que piense que fui yo la que lo rompió todo. Él lo hizo. Él, con su reflejo enfermo, con sus mentiras envueltas en amor. Elena sintió que el aire se volvía espeso. ¿Grabar qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sofía había planeado dejar pruebas. ¿Lo habría logrado? ¿O Iván había encontrado esa grabación antes? De pronto, todas las piezas del rompecabezas volvieron a girar. No solo tenía que demostrar la infidelidad, tenía que encontrar ese mensaje. La última pieza, la voz de Sofía hablando desde el fondo. Guardó todas las cartas en una carpeta negra y la escondió en su escritorio, lejos de donde Iván podría encontrarla. Esa noche, cuando él llegó, Elena lo recibió con una sonrisa tranquila. Él se relajó, creyendo que todo estaba volviendo a su lugar. Incluso hizo comentarios sobre el evento de renovación de votos. Dijo que ya había confirmado a todos sus amigos, que había reservado el lugar, que quería algo íntimo pero elegante. Elena lo escuchaba sin interrumpir. Cada palabra de él era, para ella, otra piedra más en la trampa emocional que él mismo estaba construyendo. Mientras él hablaba del menú y los invitados, ella solo pensaba en el mensaje perdido de Sofía. Horas más tarde, cuando él dormía, Elena volvió al escritorio y leyó las cartas otra vez. Esta vez sin lágrimas, con una frialdad analítica. Buscaba pistas, palabras repetidas, nombres, fechas, algo. Fue entonces cuando notó algo curioso. Una de las cartas hablaba de un pendrive. Te dejé el archivo en el USB blanco, el que siempre dejas en el cajón del estudio. Si tienes valor, escúchalo. Un pendrive. Elena se levantó de golpe. Caminó en puntas de pie hasta el estudio de Iván. Abrió los cajones con cuidado. En el fondo, entre cables viejos y papeles sin importancia, lo encontró. Blanco, pequeño, sin etiqueta, temblando. Lo tomó y lo guardó en su bata. Sabía que no podía escucharlo esa noche. Necesitaba estar sola, despierta y fuerte. A la mañana siguiente, mientras Iván salía para otra de sus reuniones, Elena se quedó sola en casa. Cerró las cortinas. Apagó el teléfono. Insertó el pendrive en su portátil. Apareció una sola carpeta. Un archivo de audio titulado, para cuando ella sepa. Su pulso se aceleró. Dudó por un segundo. Luego dio clic. La voz de Sofía llenó la habitación. Suave, pero firme. Dolida, pero clara. Si estás escuchando esto, probablemente ya sabes. Yo también lo supe. Lo supe cuando lo vi hablando con su reflejo. Cuando me dijo que yo no existía, que todo era parte de su locura. Y sin embargo, me seguía llamando. Buscándome. Usándome. Como si yo fuera parte de su necesidad de destruir lo que toca. La grabación duró poco más de 3 minutos. No era solo una confesión. Era una advertencia. Una revelación. Una llave para abrir la última puerta. Al finalizar el mensaje, Sofía decía algo que a Elena se le quedó grabado como fuego en la piel. No dejes que te borre. No dejes que te vuelva invisible. Porque eso es lo que él hace. Te convierte en un fantasma para que nadie escuche tu verdad. Cerró el portátil en silencio. Y en ese momento, Elena supo que el momento había llegado. Ya no solo tenía pruebas. Tenía una causa. Una verdad que necesitaba ser dicha. No solo para ella. También por Sofía. Y por todas las que alguna vez amaron a alguien como Iván. Cuando Elena pisó el salón de eventos, el eco de sus pasos pareció anticipar lo que estaba por suceder. El lugar elegido por Iván era un espacio sobrio, elegante, con ventanales altos y un escenario central donde se suponía que renovarían sus votos como símbolo de un nuevo comienzo. A ella le pareció perfecto, pero no para lo que él imaginaba. Caminó lentamente, visualizando cada rincón como una estratega. Observó la acústica, la ubicación de las pantallas, el control de sonido, la iluminación. Quería asegurarse de que el momento fuera exacto, que nada pudiera fallar. Este no sería un escándalo impulsivo. Sería una ejecución precisa, emocional, inolvidable. De vuelta en casa, Elena comenzó a trabajar con sigilo. Separó los audios más potentes. Escribió un guión que entrelazara la verdad con las emociones.
No quería que fuera una venganza vacía. Quería que quienes escucharan entendieran el nivel de manipulación, la estructura de la mentira, la profundidad del daño. Habló con un editor de sonido amigo de su hermano. Dijo que era para un proyecto audiovisual sobre relaciones destructivas. No dio detalles, pero pagó en efectivo. Él no preguntó. Le entregó el trabajo una semana después. 5 minutos de grabación en los que la voz de Sofía, las de Iván y la suya propia formaban un tejido emocional imposible de ignorar. El video no tendría imágenes de rostros, solo palabras escritas, ambientes neutros, sombras. Un montaje sobrio, doloroso, pero devastador. Elena lo vio una y otra vez, hasta que supo que estaba listo. En paralelo, organizó su propio vestuario para la noche del evento, un vestido blanco, idéntico al que Sofía había usado en una de las fotos del spa. Sabía que eso tendría un efecto simbólico. No era solo una elección estética, era una declaración silenciosa, una forma de decir, yo sé todo, y tú, Iván, vas a verte reflejado en mí. Elena también escribió un pequeño discurso, el que daría antes de la reproducción del video. No hablaría de nombres, ni acusaría directamente. Solo hablaría del amor, del abuso emocional disfrazado de romance, de las promesas vacías y del poder de una mujer que decide ya no callar. Lo ensayó frente al espejo, controlando cada respiración, cada gesto. A cada frase, sentía cómo se fortalecía por dentro. Estaba canalizando años de silencio en 5 minutos de verdad. Y eso, lo sabía, era suficiente para dejar una marca imborrable. Iván, por su parte, seguía preparando el evento con ilusión aparente. Le mostraba las flores, las invitaciones digitales, los vinos que había elegido. Elena asentía con una sonrisa contenida. No lo confrontaba, no lo ignoraba, lo acompañaba, en su propio entierro emocional. Lo más doloroso era ver que él realmente creía que todo estaba funcionando, que su teatro de redención había surtido efecto. Nunca sospechó que el verdadero guión lo tenía Elena, y que no estaba escrito con tinta, sino con cicatrices. Días antes del evento, Elena recibió un sobre por debajo de su puerta. No tenía remitente. Dentro, una sola hoja, aparece con el collar. Él va a entender. El sobre no tenía huellas, ni marcas visibles. Solo esa frase, cruda y directa. Su primer impulso fue pensar en Carla, pero algo le decía que no era ella. Tal vez alguien del spa, tal vez alguien que había estado antes. No importaba. Lo cierto es que el mensaje tenía razón. El collar, esa joya invisible que se le apareció en el espejo, que Sofía había usado, que Iván había comprado con intención oculta, era clave. Así que tomó una decisión. Mandó a hacer uno idéntico. La joyera lo recibió sin hacer preguntas. Elena mostró una foto que guardaba del perfil de Sofía. El diseño era sofisticado, pero no imposible. En 3 días lo tenía en sus manos. Cuando se lo probó frente al espejo, una corriente eléctrica le recorrió la piel. Era como si el reflejo le hablara, como si por fin se estuviera viendo con ojos nuevos. Más fuertes, más lúcidos. No había tristeza, había firmeza. Era la imagen de una mujer que ya no se cuestiona si merece más, porque ya lo sabe. El día del evento, Elena despertó temprano. Se hizo un desayuno simple, tomó café sin azúcar y repasó su discurso una última vez. No tembló, no dudó, solo sintió que, por fin, estaba alineada con su verdad. Carla le envió un mensaje corto: estoy contigo. Él no va a olvidarlo nunca. Elena sonrió. Esa noche, la mentira caería. Y no por gritos, ni por escenas violentas, sino por una verdad expuesta con belleza y precisión. Como un espejo que se limpia hasta dejar al descubierto lo que siempre estuvo ahí. Horas antes del evento, fue al salón y supervisó todo: sonido, proyección, luces. Habló con el técnico con calma. Le explicó que en cierto punto ella daría la señal. Cuando levante la copa, dijo, allí, das play. Él asintió, sin sospechar. Nadie sospechaba. Todos la veían como la esposa devota, la mujer que había perdonado una etapa difícil, la que apostaba por un nuevo comienzo. Y eso la protegía, porque en esta historia, quien menos grita, es quien más sabe. Cuando llegó la hora, el salón estaba lleno. Rostros conocidos, familia, amigos de Iván, colegas de la empresa, todos esperando un brindis de amor. Una noche romántica. Iván la tomó de la mano, la llevó al escenario y comenzó su discurso. Habló de amor,
de segundas oportunidades, de reconstrucción. Elena lo escuchaba sin expresión. Era un monólogo que ya no la tocaba. Y cuando él terminó, ella tomó el micrófono. Dijo palabras suaves, pero firmes. No acusó, no lloró. Solo habló del daño invisible, del abuso emocional silencioso. Y al final, levantó la copa. El técnico, puntual, dio play. Las luces bajaron. La pantalla se encendió. Y con ella, la verdad. Elena escuchó el audio 3 veces seguidas. No por falta de comprensión, sino porque necesitaba absorber cada palabra, cada pausa, cada suspiro. La voz de Sofía era como un eco de su propio dolor, con la diferencia de que ella lo había verbalizado, lo había documentado, como si supiera que en algún momento alguien más necesitaría escuchar esa verdad. Las frases resonaban como campanadas en su cabeza. No dejes que te borre, te vuelve invisible. Y lo peor era que sí, por momentos, Elena se había sentido así, como un adorno en la vida de Iván, como una figura decorativa en un matrimonio donde solo uno hablaba y el otro fingía escuchar. Con la certeza que solo da el instinto herido, llamó a Carla. No le dio demasiadas explicaciones. Solo dijo, encontré algo, necesito que vengas. La amiga de Sofía llegó al anochecer. Llevaba el rostro tenso, los ojos expectantes. Elena no habló mucho, solo le entregó el pendrive. Carla lo conectó a su portátil y lo escuchó en silencio, mordiéndose los labios. Cuando terminó, se quedó inmóvil. Luego se levantó, caminó por la sala y dijo, yo sabía que Sofía estaba rota, pero no sabía que había llegado a esto. ¿Ella te habló alguna vez del espejo? Carla asintió, lentamente. Sí, decía que Iván tenía una obsesión, que cada vez que la llevaba al spa, se paraba frente al espejo como si estuviera hipnotizado. Decía que hablaba con él, que le pedía cosas, que le suplicaba a su propio reflejo. Elena sintió un frío interior que no venía del aire acondicionado. Era el tipo de frío que nace cuando la lógica se quiebra. ¿Y tú no pensaste que era exageración? Preguntó. Sí, lo pensé, pero después la vi tan ida, tan vacía, que preferí no cuestionarla. Quise que lo olvidara, que se fuera lejos, pero parece que no lo logró. Elena se sentó junto a ella. ¿Y si esto no es solo sobre infidelidad? ¿Y si es sobre poder? Carla la miró como si acabara de entender algo que siempre estuvo delante de sus ojos. Iván no quería amar a Sofía. Quería poseerla, como una extensión de sí mismo. Exactamente, como si reflejarse en ella lo hiciera más fuerte. Las dos mujeres quedaron en silencio. Una, enfrentando la realidad de haber amado a un monstruo. La otra, enfrentando la culpa de no haber hecho más por su amiga. Pero algo cambió en ese momento. Una complicidad silenciosa se selló entre ellas. Elena sintió que ya no estaba sola. No era solo su historia. Era la historia de todas aquellas que alguna vez fueron utilizadas emocionalmente por alguien que disfrazó la manipulación de amor. ¿Puedo copiar el archivo?, preguntó Carla. Sí, llévalo. Haz con él lo que creas necesario. Pero necesito una copia. Y entonces, Carla dijo algo que a Elena le pareció profético. Lo usaremos para que se escuche su voz, justo donde él pensó que nadie se atrevería a hablar. Después de que Carla se fue, Elena se quedó contemplando el reflejo de sí misma en la ventana. El día se desvanecía, y con él, la imagen que siempre había tenido de su matrimonio. No era una historia con grietas. Era una estructura falsa desde sus cimientos. Pero en medio de esa revelación, algo crecía, su propósito. Ya no se trataba solo de defenderse. Se trataba de restablecer el equilibrio, de que la verdad, por fin, hablara más alto que la apariencia. Y para eso, necesitaba preparar el escenario perfecto. Tenía el archivo, tenía las cartas, tenía las pruebas. Solo le faltaba elegir el momento y el lugar. Esa noche, mientras Iván dormía, Elena se encerró en el estudio. Reprodujo nuevamente el audio de Sofía, esta vez con auriculares. Pero mientras lo hacía, se le ocurrió algo. ¿Habría más grabaciones? ¿Más archivos ocultos? Abrió las carpetas del pendrive una por una. Algunas estaban vacías. Otras contenían imágenes. Pero una, con nombre voces, llamó su atención. Dentro había otros 4 audios, más cortos, con títulos como Jueves, Mentira, Baño, Reflejo. Cada uno parecía capturar fragmentos de conversaciones entre Iván y Sofía. Fragmentos que él nunca supo que estaban siendo grabados.
Elena escuchó cada uno con atención quirúrgica. En uno, Iván le decía a Sofía, no me pidas que deje todo por ti, porque tú tampoco puedes darme todo. En otro, se lo oía molesto. ¿Otra vez con lo del espejo? No existe. Es tu culpa por mirar tanto. Pero el más perturbador era el último. Sofía lloraba. Iván decía, si tú te vas, no me dejes señales. No quiero que ella sospeche. ¿Eres mía en silencio o no eres de nadie? Elena sintió que la sangre le hervía. No había excusa posible. No había interpretación ambigua. Esas palabras eran la confirmación de un tipo de violencia emocional que no dejaba marcas, pero que destruía desde adentro. Guardó los audios en una carpeta nueva. Le puso por nombre La Verdad. Sabía que no podía enviarlos a nadie todavía. Tenía que usarlos con inteligencia. Y solo habría una oportunidad para hacerlo bien. Tenía que ser público, inesperado, irrefutable. Iván se había convertido en un personaje de sí mismo. Un hombre que jugaba a amar, pero en realidad necesitaba dominar. Y ella ya no estaba dispuesta a participar en esa farsa. El evento de renovación de votos estaba cada vez más cerca. Y en su mente, Elena ya comenzaba a escribir el guión de lo que sería el acto final de su matrimonio. El más doloroso, el más justo. Miró el reloj. Era tarde, pero no tenía sueño. El alma no descansa cuando lleva peso acumulado. Decidió que al día siguiente visitaría el lugar del evento. Quería conocer cada rincón, cada toma, cada ángulo desde donde se podría mostrar la verdad. Porque ahora, más que nunca, entendía lo que Sofía quiso decir en su mensaje. No dejes que te borre. Y ella no lo haría. No esta vez. El silencio cayó como una cortina de plomo en el salón. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo, casi sagrado. Todos los invitados tenían las copas en alto, esperando un brindis de amor. Pero en vez de palabras dulces, lo que sonó fue la voz de Sofía, rota y firme, diciendo, si estás escuchando esto, es porque él sigue fingiendo que ama. Un murmullo cruzó la sala como un relámpago. Los rostros se congelaron. Las miradas buscaban respuestas. Iván, de pie junto a Elena, quedó pálido, paralizado. Intentó reír nerviosamente, como si fuera parte de una broma incómoda, pero su sonrisa murió al segundo audio. No me pidas que me quede en silencio cuando tú haces del silencio tu arma más cruel. La voz de Sofía retumbaba por las bocinas. En la pantalla, aparecían frases escritas, intercaladas con sombras, imágenes del spa, el colar, las fechas. Todo estaba ahí, crudo, doloroso. Elena no se movía. Lo observaba todo con una calma inquietante, como quien por fin ve el incendio que supo que iba a ocurrir. Iván intentó tomar su brazo, susurrarle algo, pero ella se soltó. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Cada palabra del video hablaba por ella. Él me dijo que la dejaría. Me prometió un lugar. Pero todo lo que quería era verme desaparecer sin testigos. Las bocas de los invitados estaban abiertas. Algunos comenzaban a mirar a Iván con asco, otros con lástima, otros con puro desconcierto. Sus socios, sus amigos, sus familiares. Todos. Era como ver a un dios caer. Porque eso era Iván para muchos. Un modelo, un esposo ejemplar, un hombre exitoso. Y ahora estaba ahí, atrapado en sus propias mentiras, sin posibilidad de negar nada. Porque las voces estaban ahí. Las fechas, las pruebas, las emociones. Todo. En una de las pantallas, apareció una carta firmada por Sofía. Era la misma que Elena había encontrado. Su letra, su desesperación. No quiero desaparecer sin que nadie sepa que existí. La frase flotó en el aire como una sentencia. Al final, la voz de Elena se sumó. No estamos aquí para renovar votos. Estamos aquí para reconocer verdades. Porque amar no es poseer, ni callar, ni anular. Y porque yo también merezco ser escuchada. Las luces se apagaron por completo. Y luego, lentamente, se encendieron de nuevo. Elena estaba sola en el escenario. Iván, con el rostro descompuesto, temblando. El público se quedó en silencio unos segundos. Luego comenzaron los murmullos, las miradas, el ruido de sillas moviéndose. Nadie aplaudió. Nadie se acercó a Iván. Algunos bajaban la cabeza, avergonzados de haber creído su mentira. Otros se acercaban a Elena para tomarle la mano en silencio, con respeto. Ella agradecía con la mirada, sin una lágrima, sin un grito. Estaba firme, en control, como la mujer que había reconstruido su dignidad palabra por palabra.
Iván intentó hablar. Tomó el micrófono. Balbuceó. Esto es un malentendido. Esto fue manipulado. Pero nadie le creyó. El técnico cortó el sonido. Las luces bajaron por segunda vez. Una señal de que todo había terminado. Elena caminó lentamente hacia la salida. Iván la siguió, suplicante, pero sin palabras. Alguien grabó todo, desde una mesa cercana. Subieron el video a redes con el título: Cuando la verdad se dice sin gritar, el mundo escucha más fuerte. Y lo escuchó. En minutos, comenzaron los comentarios, los mensajes, las reacciones. La cena que iba a ser una celebración se convirtió en un memorial. Un adiós no solo a una mentira, sino también a un tipo de hombre que creía que podía tenerlo todo sin pagar el precio. En el estacionamiento, Iván le gritó a Elena: «Me destruiste. ¿Es eso lo que querías? Arruinar mi vida delante de todos». Ella se dio la vuelta y lo miró con la misma serenidad con la que miró el espejo del spa por primera vez. «No, lo hiciste tú solo. Yo solo le mostré a los demás lo que yo ya sabía». Él se quedó de pie, solo, con los puños cerrados, sin saber si gritar o llorar. Elena se subió a su auto y cerró la puerta sin prisa. Respiró hondo, no por alivio, por preparación, porque ahora comenzaba otra etapa, la más importante, la de vivir con la conciencia limpia, con el alma libre y sin más reflejos falsos. Esa noche, cuando llegó a casa, se quitó el vestido con calma, lo dobló y lo guardó, no como una reliquia de venganza, sino como un trofeo de verdad. Miró su reflejo en el espejo y sonrió. Ya no estaba sola. Sofía, de algún modo, había estado con ella. Y todas las otras mujeres que alguna vez fueron silenciadas por un yo te amo mentiroso también. Elena había dicho basta. Había elegido hablar. Y eso no se lo podían quitar. Ya no, porque ahora su voz tenía peso. Tenía eco. Tenía historia. La historia de una mujer que fue engañada, rota y olvidada, pero que eligió reconstruirse palabra por palabra, paso a paso. Y mientras apagaba las luces de su casa, lo supo con certeza. Lo que vivió no fue una caída, fue una resurrección. Su historia ya no dependía de Iván. Su identidad tampoco. Ahora era ella quien decidía cómo seguir. Y lo haría, no con rabia, sino con memoria. No con venganza, sino con poder. El poder de una verdad dicha a tiempo. ¿Y tú? ¿Habrías hecho lo mismo que Elena? ¿O habrías preferido seguir adelante y dejar el pasado atrás? Elena despertó con una paz nueva. No era euforia, no era victoria. Era algo más maduro, más silencioso. Como cuando la tormenta termina y uno puede, por fin, escuchar el viento entre los árboles. La noche anterior había sido un parteaguas en su vida. Había dicho la verdad. Había soltado el peso. Y había enfrentado al monstruo sin levantar la voz. Esa mañana, todo se sentía distinto. El aire, la luz, incluso el olor del café. Se vistió sin prisa. Nada en su cuerpo temblaba. Ni siquiera cuando leyó los mensajes que le llegaban sin cesar. Felicitaciones, apoyo, historias de mujeres que también habían callado demasiado. Ya no era solo Elena. Era una voz amplificada. El video de la cena se había viralizado. Las redes se llenaban de comentarios, reflexiones, testimonios. Algunos defendían a Iván, los menos, pero la gran mayoría se volcaba a favor de ella. No por escándalo, sino por reconocimiento. Porque, como muchas escribieron, esa historia también fue la mía. Elena no buscaba fama, pero sabía que eso que estaba ocurriendo tenía un valor inmenso. Era la ruptura de un ciclo, un corte limpio en la herencia emocional de silencio y tolerancia. Y mientras leía cada mensaje, una palabra flotaba en su mente: superador. Porque había logrado eso: superar, sanar, elevarse por encima de la herida sin negar el dolor. Al mediodía, Iván llamó. No atendió. Luego escribió. Tampoco respondió. Lo último que necesitaba era escucharlo justificarse, minimizar lo sucedido, o peor aún, victimizarse. Él ya había dicho suficiente. Ella también. Y ahora el silencio sería su forma de cerrar. Porque a veces no hay nada más contundente que no decir nada. Apagó el teléfono y caminó hacia su ropero. Abrió el cajón donde había guardado el collar. El mismo diseño que Sofía usó. El mismo que ella vio en su reflejo la primera vez que todo comenzó a desmoronarse. Lo sacó, lo observó bajo la luz. Brillaba como una herida curada. Como una memoria que ya no duele, pero no se olvida.
Lo sostuvo entre sus manos durante unos minutos. Recordó cada paso, cada escena, cada lágrima que ese collar había significado, sin siquiera haberlo tocado antes. Era símbolo de muchas cosas, del engaño, del reemplazo, de la traición. Pero también era símbolo de su despertar, porque fue esa visión, inexplicable, desconcertante, poderosa, la que activó su búsqueda de verdad. Y por eso, no podía simplemente guardarlo. Tenía que hacer algo más, algo que cerrara el ciclo. Así que se vistió, lo metió en una pequeña caja de terciopelo y salió de casa con paso firme. Elena caminó sin prisa por las calles del centro. La gente aún no la reconocía en público, pero eso le daba igual. No buscaba reconocimiento, buscaba destino. Llegó a la joyería donde Iván lo había comprado, la misma que ella visitó semanas atrás, fingiendo desconocimiento. Esta vez no fingió nada. Entró con la frente en alto. La misma vendedora la reconoció. Sonrió, nerviosa. ¿Puedo ayudarla en algo? Sí, respondió Elena, sacando la cajita del bolso. Quiero devolver esto. No porque no me guste, sino porque no me pertenece. La mujer la observó, entendiendo. No hizo preguntas. Solo asintió, con respeto. ¿Desea cambiarlo por otra pieza? Preguntó amablemente. No. ¿Quiere venderlo? Tampoco. Entonces, déjenlo en vitrina, con una nota, para quien sepa que lo que brilla no siempre es para quedarse. La mujer parpadeó, sorprendida, pero no insistió. Tomó la caja y la colocó en el mostrador. Hecho. Elena sonrió con sinceridad. No era venganza, era poesía. Una forma elegante de dejar atrás un símbolo de mentira. De camino a casa, el cielo estaba despejado. Elena caminaba ligera. Ya no necesitaba respuestas. No necesitaba confrontaciones. Todo lo que tenía que entender ya lo había entendido. Y lo más hermoso era que, por primera vez en mucho tiempo, su historia le pertenecía. No a Iván, no a Sofía, no al espejo, a ella. Y mientras cruzaba la calle, se dio cuenta de que no sentía dolor. Sentía claridad. Y esa claridad era su mayor logro. La traición la rompió, sí, pero también la reconstruyó. Y ahora caminaba con piezas nuevas, más firmes, más suyas. Al llegar a casa, abrió las ventanas. Dejó que el aire entrara, que la vida entrara. Ya no había rencor, solo memoria. Y con eso bastaba, porque no hay nada más liberador que mirar atrás y no querer volver. No porque el pasado haya sido horrible, sino porque el presente por fin sabe a verdad. Esa tarde, se preparó un té. Se sentó junto a la ventana, cerró los ojos y sonrió. Había sobrevivido a lo imposible, y lo había hecho con dignidad, con inteligencia, con silencio certero y con voz propia. La historia aún no terminaba, pero ahora era ella quien decidía cómo seguirla. La historia de Elena no tardó en cruzar las fronteras de su círculo íntimo. Lo que comenzó como una cena de renovación se convirtió en un fenómeno social. El video circulaba por redes con títulos como La esposa que dijo la verdad sin gritar o Cuando el silencio se convierte en justicia. Entrevistas, invitaciones, mensajes de todo el mundo comenzaron a llegar. Elena, al principio, no supo cómo reaccionar, pero luego comprendió que esto ya no era solo suyo. Había expuesto una herida colectiva. Había puesto en palabras lo que tantas otras mujeres no habían podido decir. Y sin buscarlo, se convirtió en símbolo. No de perfección, sino de dignidad, de ese tipo de coraje que se construye desde el abismo. Revistas, podcasts, programas de televisión la buscaban. Querían saber cómo lo había hecho, porque había callado tanto tiempo, que la había llevado a dar el paso. Elena respondía con humildad. No se mostraba como heroína, simplemente como alguien que aprendió a escuchar su voz. Cada entrevista era una oportunidad para sembrar algo, una idea, una reflexión, una semilla de libertad. Decía cosas como, no se trata de exponer al otro, se trata de dejar de esconderse una misma. Y esas palabras resonaban, tocaban fibras, no por su fuerza, sino por su autenticidad, porque no eran frases de impacto, eran confesiones transformadas en brújula. Iván, en paralelo, vivía su propio eclipse. El escándalo arrasó con su reputación. Varios contratos fueron cancelados. La empresa comenzó a distanciarse. Sus socios, sus amigos, incluso algunos familiares, optaron por el silencio. Ya no era el hombre de negocios intachable.
Era el protagonista de una historia que nadie quería repetir. Algunos lo tachaban de manipulador, otros de inestable, pero todos coincidían en algo. Elena no había mentido. Y eso, en el mundo donde la imagen vale más que la verdad, era su condena. A él, nadie lo grabó gritando, pero todos lo vieron callado cuando debió hablar. Y ese silencio pesaba más que 1000 discursos. Un día, mientras caminaba por el centro, Elena entró en el spa. El mismo, no porque quisiera revivir nada, sino porque necesitaba cerrar el círculo en el mismo punto donde todo comenzó. La recepcionista la reconoció al instante. La invitó a pasar sin preguntar. Le ofrecieron té, música suave, aromas conocidos, pero nada era igual. Ya no era la misma mujer que había llegado con el corazón en un hilo. Ahora era ella quien decidía el ritmo, el silencio, el inicio y el fin. Caminó hasta la habitación 6. Entró sola. Se quedó de pie frente al espejo. Lo miró largo rato. Ya no veía el collar, ni el reflejo, ni las dudas. Solo a ella. Sacó de su bolso un labial rojo. Lo abrió y escribió sobre el vidrio: aquí morí una vez. Hoy renací. Lo dejó ahí, como testimonio, como aviso, como promesa. Antes de salir, una empleada del spa, mayor, de ojos amables, se le acercó en voz baja. No es la primera mujer que hace esto, dijo, pero es la única que sobrevivió con elegancia. Elena sonrió, agradeció, y salió sin mirar atrás. No había rencor, había comprensión, y, sobre todo, orgullo, no por haber expuesto a Iván, sino por haberse reencontrado consigo misma. Las redes no tardaron en capturar la imagen del espejo con el mensaje escrito. Se volvió viral. Algunos lo llamaban arte, otros, manifiesto, pero todos coincidían en que era poderoso. Una frase simple, escrita con un trazo firme. La marca de una mujer que había tocado fondo y decidido no quedarse ahí. Las jóvenes la tomaban como referente, las mayores como espejo. Elena no respondía a todas, pero leía todo, cada historia compartida, cada agradecimiento, y comprendía, con una mezcla de asombro y humildad, que su experiencia había encendido una conversación mucho más grande que su propia historia. Fue entonces cuando tomó la decisión más valiente de todas, abrir su propia empresa, no para lucrar con su dolor, sino para acompañar a otras mujeres en proceso de separación, reconstrucción o simplemente en búsqueda de sí mismas. Una consultoría emocional, un espacio de escucha, de guía, de claridad. Lo llamó Reflejo Claro. No necesitó campañas. Solo publicó un mensaje. No se trata de dejarlo. Se trata de volver a verte. Y con eso bastó. En semanas, ya tenía lista de espera. Mujeres de todas partes querían hablar con ella. No con la celebridad del escándalo. Con la mujer que supo ver el dolor y convertirlo en luz. Durante las primeras sesiones, Elena no daba recetas. No prometía finales felices. Solo abría preguntas. Acompañaba. Escuchaba. Mostraba caminos. Usaba su historia solo cuando era necesario. No para impresionar, sino para humanizar. Y en cada conversación, una parte de ella también sanaba. Porque sanar no siempre es cerrar. A veces es compartir. Dejar que otros respiren donde tú una vez te ahogaste. Elena lo comprendía así. Y por eso, cada mujer que pasaba por su consultoría salía diferente. No perfecta, no resuelta, pero más cerca de sí misma. Y eso, en un mundo tan ruidoso, ya era mucho. Las entrevistas continuaban, pero ahora era ella quien elegía cuándo hablar. ¿Qué decir? ¿A quién darle espacio? Nunca volvió a mencionar el nombre de Iván públicamente. No por censura, sino porque entendía que, en su historia, él ya no era protagonista. Solo un capítulo. El foco estaba en otra parte, en la superación, en la transformación, en ese viaje emocionante que empieza cuando uno deja de mirar afuera y empieza a mirarse de verdad. Y si alguna vez dudó de que era capaz de empezar de nuevo, ahora lo sabía. No solo podía hacerlo, sino que también podía ayudar a otras a hacerlo. En las paredes de su oficina, colocó frases que la habían sostenido en su proceso. Una de ellas, escrita a mano en un marco sencillo, decía: no podemos evitar la traición, pero sí podemos decidir cómo nos transforma. Era su mantra, su verdad, y cuando miraba a las mujeres que llegaban llorando, dudando, rotas, les ofrecía esa frase como punto de partida. Porque si algo había aprendido, era esto:
Nadie sale ilesa del amor, pero hay formas de salir con dignidad. Y con vos. Siempre con vos. Meses después de la noche del escándalo, el mundo de Elena era otro. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora tenía control sobre su propia narrativa. Su empresa seguía creciendo. Las sesiones de consultoría se multiplicaban. Ya no trabajaba desde el dolor, sino desde la experiencia. Desde la claridad de quien cruzó la tormenta con los ojos abiertos. Cada mujer que entraba a su oficina encontraba un espacio cálido, sin juicio, sin presión, solo presencia. Y eso bastaba. Elena no daba respuestas mágicas. No prometía felicidad inmediata, pero ofrecía algo más valioso, perspectiva. Y en un mundo lleno de ruido, la perspectiva es oro. Una tarde, fue invitada a dar una charla en un evento para mujeres líderes. El auditorio estaba lleno. Luces suaves, sillas blancas, ambiente cálido. Subió al escenario con paso sereno. Llevaba un vestido sencillo, el cabello suelto, la mirada firme. Tomó el micrófono, respiró hondo y empezó. Buenas tardes. No estoy aquí para hablarles de superación como un trofeo. Estoy aquí para recordarles algo que a veces olvidamos. Que no hay fuerza más emocionante que la de una mujer que deja de buscar permiso para vivir su verdad. El público la escuchaba en silencio. Algunas tomaban notas. Otras lloraban en silencio. Elena no hablaba con frases rebuscadas. Hablaba desde el alma. Fui traicionada, dijo. Y durante mucho tiempo pensé que eso definía a quién era yo. Pero hoy sé que no. La traición no me define. Lo que me define es lo que hice con ella. Cómo la transformé. Cómo me reconstruí. Cómo decidí que mi historia no iba a ser la sombra de otra persona. Las palabras caían como gotas de verdad. No dolían. Despertaban. ¿Saben qué es lo más difícil? Mirarse al espejo y no reconocerse. Pero, ¿saben qué es más poderoso aún? Volver a ese espejo después de todo, y esta vez, reconocerse completa y libre. El aplauso fue largo, cálido, de esos que no suenan fuerte, pero calan profundo. Después del evento, muchas mujeres se acercaron, algunas con lágrimas, otras con abrazos. Elena las recibía con gratitud, con humildad. No se sentía especial, se sentía útil, y eso la llenaba. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente a su espejo, el mismo donde alguna vez se sintió invisible. Lo miró largo rato. No buscaba fantasmas, ni respuestas. Solo quería observar, ver con honestidad. Y lo que vio fue simple, pero poderoso. Una mujer serena, no intocable, no invencible, pero consciente, presente, fuerte. Era su reflejo, el real, sin adornos, sin promesas ajenas. Se levantó, caminó hasta su habitación, abrió el cajón más profundo del armario. Allí estaba el collar, no el que había dejado en la joyería. Otro, una réplica, algo simbólico. Lo sacó, lo sostuvo un momento y lo volvió a guardar. No lo necesitaba, no más. Era parte del camino, parte del recuerdo, pero no parte del presente. Decidió que haría algo con él, algo definitivo, porque las cosas también tienen su ciclo. Y ese ya había terminado. Se puso una chaqueta ligera, tomó las llaves y salió. Caminó con calma, como quien sabe exactamente a dónde va, aunque no haya dicho el destino en voz alta. Llegó al centro. Se detuvo frente a una vitrina elegante, la de la joyería donde una vez cerró un ciclo. Miró a través del vidrio. El mensaje que dejó seguía allí, junto al collar. Pero ya no necesitaba otro mensaje más. Sacó de su bolso la réplica. Entró. La misma vendedora la reconoció. No dijo nada. Solo sonrió. Elena colocó el collar sobre el mostrador. Este también debe quedarse aquí, dijo con suavidad. Ya cumplió su función. La mujer asintió. Lo tomó con cuidado, lo acomodó junto al otro. Elena lo miró por última vez. No con nostalgia, con gratitud. Al salir, una brisa le acarició el rostro. El cielo estaba claro. La ciudad seguía su curso, pero en su interior todo era distinto. Ya no cargaba pesos prestados. Ya no se culpaba por no haber visto antes lo evidente, porque ahora entendía que a veces la claridad no llega con gritos, ni con pruebas. Llega cuando una está lista para escuchar su propia voz. Y esa voz, hoy, sonaba fuerte, sonaba nítida. Ya no venía desde el miedo, venía desde el centro, desde la certeza de haber cruzado lo impensable y seguir de pie. Al llegar a casa,
Encontró un mensaje en su correo. Era de una mujer desconocida. Decía, gracias por tu historia, por tu fuerza, porque cuando te vi, sentí que también podía recuperar mi reflejo. Elena cerró la computadora con una sonrisa suave. A veces, una sola palabra dicha en el momento justo puede cambiarlo todo. Y ella lo sabía, porque una vez, una voz en un audio perdido la sacó del abismo. Y hoy, esa voz tenía eco en muchas otras. No era solo su historia, era la historia de tantas, unidas por el dolor, y también por la decisión de ya no callar. Se preparó un té, se envolvió en una manta, se sentó frente al ventanal, y allí, en ese silencio lleno de sentido, entendió algo profundo, que el amor propio no se grita, se construye, que la traición no te destruye, te revela, y que el reflejo que más importa no es el que los otros ven, es el que tú reconoces cuando ya no necesitas demostrar nada. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin que le doliera nada, ni el pasado, ni el presente, solo el alivio de saber que, al fin, todo tenía sentido. Hoy viste cómo un lugar vacío puede esconder más de lo que imaginas, y como un reflejo en el espejo puede decirlo todo. Pero esta búsqueda de respuestas comenzó antes, en el momento en que ella se escondió en su oficina y escuchó algo que lo cambió todo. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver esa primera revelación, cuando la verdad empezó a salir de las sombras. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada pista te acerca a lo que realmente está pasando. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.